Aquí el enunciado dice, sabiendo que las rectas A, H, B, G, C, E, C, F y D, E son paralelas, y además tenemos que las rectas AD y HE son transversales, a estas realice los siguientes enunciados. Complete la siguiente tabla. Si tengo el elemento A, ¿cuál va a ser su homólogo? Va a ser H. El de C sería F. El de G sería B. El de D, su contraparte sería E. Y entonces aquí el FE o EF, su contraparte sería, no, este es FE, entonces su contraparte es CD. El de BC, su contraparte sería GE. El de HF, entonces AC. Y el de DB, que va para acá, entonces sería EG, su contraparte. Aquí para las proporciones dicen que AB entre BC, HG entre entonces GE. Luego dice FE entre CD. Aquí es AB, entonces sería HG, su contraparte. En esta tenemos HF, entonces vamos a buscar aquí esta, sería CD con EF, FE. Entonces sería HFAC, sería el mayor. En este otro tenemos un BD entre BC, GE, entonces entre GF, que sería el más pequeño. Todavía nos falta ver la última equivalencia. Aquí me están diciendo que HE entre AD, puede ser cualquiera, entonces podemos poner GF entre BC. Y listo. Luego dice, empleando regla de 3, determina el valor de la variable, no emplee valores decimales. 5 novenos igual a 10 entre x. Entonces aquí x sería tanto como decir 10 por 9 entre 5. Lo ponemos en la calculadora. 10 por 9 entre 5 da 18. En este otro, el valor y es más directo, es 13 por 12 entre 14. Por regla de 3. Entonces tendríamos 13 por 12 entre 14. 78 séptimos. O lo que es aproximadamente, no se pueden utilizar decimales, entonces se pone el número 11. Aquí el valor de x serían 14 por 9 entre 6. Entonces 14 por 9 entre 6, 21. El valor da directo en 21. Aquí el valor m, entonces va a ser 20 por 15 entre 30. Poniéndolo así, entonces 20 por 15, 30. El valor es 10. Tenemos esta primera seguidilla de ejercicios. En esta dice, para los siguientes triángulos congruentes, establezca las rotaciones entre los elementos homólogos, si no con los principios que lo guían. Entonces, vértice de A va con F,
A va con, aquí está F, este C, ese es D, ABC. A va con F, este va con este. Luego dice el lado BC, este lado BC va con el lado ED. Entonces el lado B, el vértice de B va con el vértice en E. Y el vértice C va con el vértice D. Entonces, si es así, quiere decir que si tengo BC con EF, entonces voy a tener AC y AB. A va con F y C va con D. Entonces sería el otro lado el FD. Y el A va con F y el B va con E. Entonces FE. Luego dice el ángulo ABC, es decir, este ángulo va con el ángulo FDE. Entonces va con este ángulo. Ok, entonces tendríamos FD. Entonces tendríamos que el ángulo A va con el ángulo F. Entonces BAC DFE. Y ACB va con D, entonces EDF. Luego aquí dice, sabiendo que el triángulo JKL es semejante al triángulo JKL, el otro triángulo no logro distinguir. Dice, establezco las relaciones entre los elementos homólogos, empleo las relaciones dadas entre los vértices como guía, si necesario dibujo los triángulos mencionados. Aquí está, L va con O. No, entonces vamos a poner bien los nombres. JKL. J va con O, K va con P y L va con Q. Ok, entonces si yo digo el lado JK va con el lado OP. Si digo el lado KL, ese lado va con el PQ. Y si yo digo JL, va con el lado OQ. Ahora los ángulos. Si yo digo el ángulo JKL, ese va con OPQ. Si yo digo para el ángulo LJLK, ese va con OQP. Entonces K va con P, L va con Q y falta el O. Entonces si yo digo KLJ, entonces el otro ángulo sería PQO. Listo. Dice, ejemplifico mediante ejemplos con valores numéricos 2 criterios de semejanza y 2 criterios de congruencia. Que para semejanza lo que se necesita es que haya una constante de proporcionalidad. Entonces yo puedo decir que tengo un triángulo ABC semejante con un triángulo
DEF. Y si yo digo que aquí este vale 4, 3 y 5, aquí puedo decir que este vale 8, 6 y 10, donde 10 entre 5 va a ser lo mismo que 8 entre 4, va a ser lo mismo que 6 entre 3, es decir, valen 2. Y puedo tener otro par de triángulos también semejantes, en donde tengo el triángulo A, pongámosle otras letras K, LM, TS, U. Y aquí digamos que estos valores son 13, 12 y 5. Aquí 26, 24 y 10. Entonces tengo 26 entre 13, es lo mismo que 24 entre 12, es lo mismo que 10 entre 5, que son 2. Me está dando la constante de proporcionalidad aquí para uno, el 2, y para este otro par de triángulos otra semejanza. Para congruencia, y simplemente basta con que sean iguales. Entonces yo puedo tener el triángulo 6, 6, 6 equilátero con TRS, y este otro triángulo equilátero también UVW con media 6, 6, 6. La congruencia es total porque miden lo mismo, solo están girados. Y la otro caso que puedo tener es un triángulo acá donde tengamos, podemos decir 39, 15, 36. El triángulo este lo podemos llamar MNN, y POQ, donde también valga 39, 36 y 15. Y la congruencia es total porque las medidas de los lados miden lo mismo. En este otro ejercicio dice aquí: sabiendo que los triángulos adjuntos son congruentes, determine las medidas de los ángulos y lados faltantes en ambos triángulos. 20, 13, 100. Muy fácil. Aquí este triángulo faltante, sabemos que la suma de los ángulos internos tiene que ser de 180. Entonces los dos que me dieron valen aquí 140, entonces a 180 le quito 140 y me da 40. Entonces este ángulo faltante vale 40. Entonces este vale también 40 y este vale 100. Entonces si este vale 13 y este vale 13, entonces este acá vale 20. Y como los dos ángulos de la base son iguales, entonces este lado también vale 13 y este otro lado también vale 13. Y aquí dice aquí, sabiendo que la razón de semejanza entre los triángulos adjuntos es 4, acá es 4, determine empleando triángulos semejantes la medida de los tres lados faltantes y cuál es la medida del lado ED. ED aquí es 5, este es 3. Entonces la relación con respecto a este sería 5 por 4, 20. Y de aquí de B a C, entonces tenían 3 por 4, 12. Entonces la medida de BD completo es un segmento que está formado por dos segmentos separados, 12 más 3, 15. Y dice aquí la distancia que separa dos puntos en la realidad de 2 kilómetros. En un plano están separados por 5 centímetros. ¿Cuál es la escala del plano? Entonces sería 2 kilómetros es equivalente a
2000 metros, y esos a su vez son equivalentes a, poniéndole los dos ceros de los centímetros, es equivalente a 200.000 centímetros. Y entonces dice que la relación aquí es de 5 centímetros. Entonces 200.000 centímetros entre 5 centímetros del plano, haciendo esa división, 200.000 centímetros entre 5 centímetros es 40.000. Entonces la escala es 1 a 40.000. Esa es la escala del plano. Esta sería la escala del plano, entonces. Listo.